Saludamos al ingeniero Miguel Robalino. Espero se encuentre muy bien. El día de hoy, en este diálogo, ingeniero, vamos a abordar un tema respecto a la crisis energética en el país y analizaremos causas, consecuencias de esta crisis y exploraremos algunas alternativas disponibles para solucionarla y también algunas oportunidades que puede presentar esta crisis para solucionar este problema. El tema de la crisis energética es un tema multidimensional, no multifactorial, pero vamos a analizar el día de hoy el tema del segmento relacionado a la industria petrolera en el país. La producción en Petroecuador ha caído en el 92% mientras se espera la reactivación de los oleoductos. Hay algunos eventos que han conspirado significativamente a esta baja de la producción. El tema de los oleoductos, la paralización de la refinería y otros aspectos que en algunos casos por efectos de fenómenos naturales se han hecho presente y han determinado esta situación de crisis en el sistema, en el sector de la industria petrolera. Buenos días y bienvenido. ¿Qué alternativas tenemos? ¿Cuáles son los efectos y qué soluciones podríamos encontrar para viabilizar esta crisis? Buenos días, Stalin. Un saludo cordial a usted, a su radioaudiencia, a la ciudad de Guayaquil. Siempre muy complacido de estar en este prestigioso medio. Bueno, primero planteemos las causas, que es lo que usted muy bien lo ha dicho. Y si bien es cierto, obligadamente tenemos que irnos a la parte histórica, si es el tema, en contexto. Yo hablo histórico, hablar en un contexto solo de unos 20 años. Digo solo porque en estas industrias hablar de 20 años realmente no es un gran tiempo, pero es importante. Y en estos 20 años realmente la industria ha caído o se ha venido en picada, especialmente la industria petrolera, en razón de no existir planes estratégicos, en razón de que realmente no ha habido políticas energéticas y la irresponsabilidad por parte de los gobiernos de turno. Es decir, no ha habido campañas de perforación, no ha habido campañas especialmente o proyectos para incrementar las reservas, que eso es importante. Por otro lado, tampoco ha habido una visión clara por parte de los gobiernos del turno, el querer entender o el entender que la economía del Ecuador, el presupuesto general del Estado, la industria petrolera hace un gran aporte y seguirá haciendo al Producto Interno Bruto, y entre otras cosas, la injerencia política que ha sido la tónica en estas industrias son las causas por las cuales estamos en el punto que estamos. Correcto, a ver, entonces durante 20 años, yo creo que mucho más tiempo, la economía de nuestro país se convirtió dependiente del petróleo. Así Esto es, ha significado un porcentaje importante para los ingresos presupuestarios, para el presupuesto de nuestra economía. Y así bueno, es. y hemos mantenido esa característica de dependencia del petróleo respecto a nuestra economía. Y a esto, ¿qué nos ha llevado? No encontrar otra diversificación de ingresos, ¿no? Que realmente pudieran generar sostenibilidad en el orden presupuestario para la economía del país. Sí, en realidad, somos productores de petróleo y exportadores más de 50 años. Así El es. contexto de los 20 años yo pongo es en el sentido de, de que cómo comenzó a caer la industria petrolera, porque mire, cuando en el año 72, el primer año de exportación de petróleo, el Ecuador exportó cerca de 26 millones de barriles en el año 72, al año. Al año, así fue. Llegamos a un punto que exportamos casi 188 millones de barriles. A partir de allí, lógicamente, ha comenzado una caída. Por eso es que yo he planteado más o menos 20 años. ¿Por qué razón? Porque se entendería que cuando subimos de 26 millones de barriles a 188 millones de barriles, existió alguna política, por lo menos, o alguna hoja de ruta de los gobiernos de turno, partiendo desde los gobiernos de la Junta Militar, en la cual creció la industria. Es decir, los tres parámetros importantes para que crezca esta industria, ¿cómo es? Hacer exploración. Por otro lado, infraestructura petrolera, ahí se construyeron en esa época las refinerías, los oleoductos, etcétera, ¿sí? Ahí es cuando comenzaron a desarrollarse los campos importantes, como es Auca, Sacha, etcétera, grandes campos que venían desde la época de Texaco. Entonces, en el contexto comenzamos una caída de la industria, es decir, se podría entender que algo sí hicimos bien para que logremos
tener esa producción de más o menos 530.000 barriles. A partir del año ya, con fuerza, a partir del año 2019, que no puntualmente hay que decir que hasta el 2018 se manejó bien. Lo que pasa es que como no se hicieron inversiones, porque estas son industrias que ustedes, Stalin, tienen que ir invirtiendo permanentemente, especialmente, digo, en proyectos de incrementar reservas, por un lado, y en proyectos de perforación, justamente para incrementar la producción. Como no se ha ido haciendo, lógicamente, la naturaleza hizo que vaya declinándose nuestros campos petroleros, y desde 2019 comienza una caída de los 530.000 barriles. Actualmente estamos en una media de 470.000 barriles, para ser generosos, porque yo pienso que cuando el inventario hidrocarburífero, que lo mediremos el 31 de diciembre, va a ser menos, va a ser menos. Lógicamente hay causas como las de fuerza mayor, como es la naturaleza, que se hayan roto oleoductos, etcétera, pero la mayor causa es que no hay una política y que no ha habido modelos, ni para sostener la producción petrolera, pero para incrementar. Correcto. Entonces, y por otro lado, no se puede reemplazar este importante ingreso, Stanley, porque primero hay que entender lo siguiente: el petróleo no se va a terminar, y eso hay que comenzar a sacarnos todos de la cabeza, ni en Ecuador ni en el mundo. Reservas se están consumiendo, lógicamente, las reservas están bajando, pero con la tecnología que existe ahora, hay cómo utilizar mejor los yacimientos, inclusive yacimientos que aparentemente ya dejaron de ser comercialmente rentables. Entonces, no existe un reemplazo del hidrocarburo para decir, va a salir el petróleo o el hidrocarburo del tablero económico de los países y de energía por otro. Eso no se va a dar. Entonces, en el caso de Ecuador puntualmente, si bien es cierto, las exportaciones no petroleras han crecido, como es el tema de camarón, flores, etcétera, pero no han logrado superar a los ingresos que ha dado la industria petrolera. Entonces, hay que entender que si nosotros tenemos un presupuesto general del Estado de más o menos 35.000 millones de dólares, ¿cómo se calcula? ¿Sí? Los ingresos brutos que genera la industria de petróleo, es decir, entre exportar petróleo y derivados, el año 2024 fueron de 14.500 millones de dólares. Entonces sigue siendo un rubro importante como ingresos para la balanza comercial, pero lógicamente ya restando todo lo que consume la industria, es decir, la operación de Petroecuador, que son aproximadamente 4.000 millones, las importaciones de los derivados, ¿sí? Que han llegado a más o menos casi 7.000 millones de dólares. Esa diferencia que queda netamente al Estado es importante y seguirá siendo importante. Entonces, no se puede reemplazar. Y aquí lo que tenemos que comenzar a ver ya con una visión es qué es lo que tiene que hacerse, pero inmediatamente. Aquí ya no podemos estar en el juego de los acuerdos, en el juego de que a lo mejor las promesas, mire, puede haber una cartera como ha presentado el gobierno de 42.000 millones de dólares en proyectos, sí, los hay, pero esos son, para hacerlo un poco textualmente, esos son aspiraciones, podríamos llamarle, que existen en el tablero. El tema es cómo aterrizamos, que especialmente en la industria petrolera, cómo le modelamos a la industria petrolera. A ver, pero ahí, por ejemplo, en cómo modelar la industria petrolera. Tenemos un concepto y tenemos una visión de renta petrolera y descuidamos otros aspectos que son fundamentales, que en otras partes del mundo es esencial, ¿no? Verificar ingresos en la industria petrolera a través de impuestos, regalías o políticas fiscales, que esas posiblemente son más sostenibles y producen mucho más. Correcto, Stalin, correcto. Mire, Colombia con Colombia, su por empresa ejemplo, sí, Ecopetrol. efectivamente. Mire, en el año 2003, cuando el presidente Uribe llega a la presidencia, y Ecopetrol tenía exactamente los mismos problemas que tenemos con Petroecuador, ellos entendieron dos cosas los políticos, porque es un tema que los políticos tienen que entender. Primero, los políticos tienen que sensibilizarse con el país y entender que son industrias técnicas y que estas industrias en el mundo se forman para generar riqueza. Entonces, en el 2003, cuando el presidente Uribe prácticamente le da el cambio, él es el que le da el cambio a Ecopetrol de Colombia, pero mire, eso no fue un tema que se lo hizo en 8 meses o en 4 años. Ha durado aproximadamente para que comience a dar los resultados de Ecopetrol, más o menos unos 10 a 11 años, ¿sí? Cuando llegó al 1.000.000 de barriles. De Claro. ahí, lógicamente, es una empresa que, si bien cierto, puede tener sus bemoles como cualquiera, ¿sí? Porque también siempre está queriendo inyectarse la injerencia política, pero el sistema de Ecopetrol, al ser una sociedad anónima con, lógicamente, está en la bolsa de valores y hay otros dueños, entre comillas, pero el Estado controla, no permite y hace que realmente ahí, primero, haya una política de empresa, hay un gobierno corporativo, hay una política por parte interna. Por parte externa, ya hay una política energética en Colombia, ya tienen una visión muy clara de
cómo manejar la industria petróleo, gas, e inclusive cómo ahora ellos ya tienen el concepto que yo he planteado de las empresas de multienergía. Ahora, estas Correcto. empresas de petróleo y gas a futuro serán las de multienergía porque son las que tienen que desarrollar las energías renovables. Y Colombia, Ecopetrol acaba de comprar unas empresas más grandes en generación eléctrica en Colombia, ¿sí? Es decir, esa es la visión. Ecopetrol es parte de proyectos importantes en la costa este de los Estados Unidos, en Perú, ahora están en Guyana también. Ahora, ahora Miguel, aquí en el Ecuador no han faltado esas iniciativas. El cambio del carácter societario, por ejemplo, de Petroecuador en una fusión con Petroamazonas, no sé en qué terminó, un planteamiento de crear un fondo soberano de inversión, ¿no? Ya que el Petroecuador, si bien es cierto, genera ingresos para el presupuesto, va a la cuenta pública y no hay una reinversión en los sectores. Y junto a esto conspira este hecho que la política está inmersa en la gestión administrativa de Petroecuador, los cambios de gerentes permanentemente. Eso crea inestabilidades y falta de credibilidad en la gestión de una política pública energética que no se ha logrado exhibir ni consolidar, porque no sé si existe una política pública energética en el caso del segmento de petróleo en el país. De tal manera que aquí hay que corregir algunas inconformidades estructurales que podrían crear un escenario para lograr un atractivo en términos de inversiones, por ejemplo, o de alianzas pública-privadas para explotación, concesiones petroleras, en fin, estamos en ese esfuerzo, pero aún las características de los contratos, ¿no? Que son unos por prestaciones de prestaciones de servicios y otras modalidades, no se alcanza a definir cuál es la más conveniente o inconveniente para el país. Stalin, uno de los problemas, y el problema raíz, lógicamente, hemos planteado, es que no hay un norte claro para la industria. Pero Correcto. esto viene de la irresponsabilidad de los gobiernos de turno. Usted no puede entender, los ecuatorianos no entendemos, que si bien es cierto, especialmente esa cartera de energía es una cartera por la parte estratégica mismo y por lo técnico, a la cabeza del Ministerio de Energía tiene que estar realmente alguien que se haya preparado para ser ministro de Energía. Voy a hablar claro, que se haya Claro. preparado para ser ministro de Energía. ¿Sí? Normalmente han llegado quienes han tenido las relaciones políticas, han llegado al régimen en estados cercanos y aparentemente se presentan como expertos o técnicos y cuando ya han llegado al cargo han demostrado que absolutamente de la teoría no han pasado. Es el primer problema, que haya responsabilidad de los gobiernos para los nombramientos, ¿sí? Y que haya realmente, si bien es cierto, se pide que sea un técnico, pero ya ha pasado, que no solo tiene que ser un técnico, sino que tiene que ser una persona ética y honesta, que realmente vaya a servir al país. A veces es muy difícil lo que estoy diciendo, pero estoy convencido que sí hay ecuatorianos que están con esos niveles, éticos sobre todo, pero aquí como la injerencia política está metida, lógicamente no da espacio para que esto se maneje con la técnica. Cada país tenemos que diseñar, cada país tenemos que diseñar nuestro propio modelo. Hemos topado el modelo de Colombia, pero no necesariamente hay que copiarlo exactamente, porque también Brasil tiene con su empresa Petrobras, también en sociedad anónima, tiene problemas. México también, y es una de las empresas Sí, más endeudadas en el mundo. así es. ¿Sí? Hay corrupción y también es sociedad anónima. Entonces, no es que la solución también es hacerle sociedad anónima. La Ujú. solución es diseñar una industria donde realmente ¿sí? Se establezcan modelos de control y se les haga sobre todo eficientes. No se han hecho las cosas en orden, Stalin, y ese es el problema. Yo he planteado, lo primero que se tiene que hacer es certificar reservas petroleras, un gobierno responsable cuando llegue y llega con un plan. Lo primero que tendría que hacer es certificar reservas, para eso se contrata empresas internacionales que son de mucho prestigio, para que nos digan realmente cuánto tenemos al momento, para que se entienda. Es decir, Correcto. cuánto tengo y eso va a decir qué tiempo va a tener. De ahí el segundo paso importante es lo que he dicho, proyectos para incrementar reservas, exploración. Tenemos, mire, Pero ¿quién las hace? ¿El Estado las hace en empresas privadas? Porque este es el problema. ¿Quién tiene que justamente ejecutar la política pública? la política tiene que ejecutarle desde la cartera de energía justamente con la visión que tenga el gobierno de turno, a través de las diferentes empresas. Porque no solamente el tema de reservas, no solo es en petróleo, no solo es en gas, solo es en minería. Inclusive hay que hacer análisis de reserva y reserva estratégica hasta en el tema de generación eléctrica. Correcto. ¿Sí? Entonces,
Si no hay esa visión, es muy difícil y aquí comenzamos a apagar incendios. Es decir, hay problemas, los problemas que se están dando actualmente en la industria en todas las fases, en producción, en transporte, en los oleoductos y en refinación, que están paralizadas prácticamente. Es un tema de apagar incendios, porque con una política fuerte, no digo que con la política fuerte, si se me rompe el tubo o los tubos, por la política fuerte la voy a solucionar. No, pero con una política, De lógicamente, planificación, claro. son de visión, Stalin. Aquí hay que ser Así es. preventivo, ¿sí? No correctivo. Correctivo con temas de fuerza mayor. Entonces, desde esa óptica, mire, existen las leyes. Existe la ley de hidrocarburos, existe el manual de operación hidrocarburífera, existen las leyes, todo existe. La Existen, propia constitución está existen lista, los decretos de emergencia, existen todo para hacerlo. todo. El tema es cómo aterrizar para que eso se cumpla y se ejecute, porque de hecho ahí viene el tercer problema. Como no hemos hecho exploración, no certificamos reservas, no sabemos cuánto tenemos en realidad, ¿sí? No estamos incrementando reservas, ¿sí? Por otro lado, con un potencial enorme que tiene el Ecuador. Mire, nosotros que hemos mapeado, por ejemplo, cómo incrementar la producción, hay campos que están ahí, como Pungarayacu, que es un campo que está listo, están los bloques en el oriente, el 86-87, tenemos el bloque 31, que está junto al 43, ahora que al 43 queremos o intentan sacarle el tablero, que eso no se debería hacer, hay que hacer especialmente llamar ya a licitaciones de los intracampos, son los campos pequeños. O sea, mire, hay mucho estar. En el tema de gas tenemos ahí el campo Amistad, que es un campo porque es el bloque 6 que tiene 9 campos. ¿Y por qué no lo Entonces ahí sacan a licitación, Miguel? Si hay estos porque, estudios y todo. porque no existe la decisión política, y digo la decisión política Pero ¿a quién le porque, interesaría no hacerlo? Porque al gobierno le interesa tomar una decisión en ese sentido, porque eso implica ingresos para el presupuesto y fortalecimiento de una política fiscal. debería ser así, Debería Stalin, ser así, debería ser lógico. así, pero no lo es, y ahí vienen las dudas. ¿Y qué ¿A juego de quiénes les intereses hay para evitar una toma de decisión de un gobierno? Este gobierno ha tomado decisiones disruptivas, ¿no? Que a veces no se esperan. Bueno, ¿por qué no tomar decisiones en este campo que es fundamental para los ingresos y estabilidad presupuestaria? Bueno, yo realmente no veo que haya una decisión real y le voy a decir por qué. En el actual gobierno, los nombramientos que todos conocemos son públicos, nos dejan mucho que pensar. Ujú, Poner a la cartera de energía a alguien que realmente no está preparada para esa cartera, ujú. o nombrar una viceministra de hidrocarburos que no tiene ni un principio de perfil, un gerente de Petroecuador que tampoco lo tiene, y así vamos viendo, eso da un mensaje de que realmente no les interesa la industria. O da el mensaje, es como si Terrible. usted, Stalin, pone de capitán del avión a alguien que nunca hizo ni el curso, seguro nos vamos a accidentar, es seguro, ¿sí? Porque no tiene la preparación experticia. Ahí viene el primer mensaje que todos estamos preocupados. Pero la ¿Sí? declaración del presidente de que él va a presidir los directorios, por ejemplo, en reuniones de Petroecuador, parecía que era un mensaje fuerte en el sentido del control, de poner en marcha una regulación, de tomar decisiones. Esto parece que no ocurre, ¿no? Mire, normalmente cómo se debería actuar, y yo voy a poner un ejemplo que a lo mejor diga no es comparativo, pero yo diría que sí desde la óptica, es cómo funciona el sistema energético en los Estados Unidos, Ya, ¿sí? Usted nombra un secretario de energía que hay ahí, ¿sí? Y mire que el secretario de Energía está directamente en la Casa Blanca, es decir, está al lado del presidente. es que es ¿Sí? fundamental, Es, la energía mueve esa, todo, es, pues. esa es la importancia del sector energético. Claro, Aquí primero sería importante que el gobierno nos indique quiénes son sus asesores energéticos, ¿sí? Hasta para saber si está bien enrumbado o mal enrumbado, y si es que hay asesores, porque parecería que no hay, parece que francamente. no hay. Sí. Entonces aquí viene un problema raíz, ¿sí? Raíz. Y que nosotros, lógicamente, aspiramos que le vaya muy bien al gobierno, porque si le va bien a él, nos va bien a todos los ecuatorianos. Pero definitivamente aquí hay un problema que se llama tiempo. El tiempo no perdona en estas industrias de Stalin. Es decir, si no hemos hecho bien ahora las cosas, automáticamente se va a reflejar día a día, año a año. Es que es lo que nos está pasando ahora. Mire, el tema de los oleoductos. Es un tema recurrente de rotura en el mismo lugar, en el mismo sitio, etcétera. Este problema comenzó con fuerza desde el año 2020, si mal no recuerdo, y no se ha dado la solución definitiva, ¿sí? Cueste lo que cueste, y seguimos el problema de refinerías. Mire, el problema de refinerías es recurrente,
Han pasado varios gobiernos, hubo un gobierno, yo le digo realmente, que nos mintió, como fue el del expresidente Lazo, que ofreció 1 millón de barriles, y para mí fue una burla porque no solo que no cumplió, sino que nos dejó menos 20.000 barriles caída la producción. Eso multiplíquele diariamente y por los años, es muchísimo dinero. Es decir, llegan al gobierno prácticamente para nosotros con la esperanza de que mejore la situación económica del país y nos dejan peor. Entonces, esos son los problemas que se van planteando y que se van viendo, en donde realmente las consecuencias van a ser sumamente graves. Grave. En Pero realidad, usted sabe. fíjese, Miguel, por la comparación que usted hace con la refinería, pero no nos vayamos muy lejos. La ruptura de los acueductos, de los OCP, de los tubos, como le llaman, es recurrente y está advertido todo el proceso de erosión, están los diagnósticos, y sin embargo no se toman medidas determinantes, sino solamente reactivas frente a los fenómenos que ocurren. Hay estudios que se han hecho para esto, ¿no? Que han costado un chuchal de dinero al Estado ecuatoriano. Bueno, ¿dónde están? ¿Están reposando qué? ¿En los archivos? ¿Por qué no se los pone en marcha? ¿Qué pasa con la planificación en el país, con la ejecución? Mire, en otros países, como por ejemplo Australia, el ser parte de la función pública es un honor. Lógico. Yo he conversado con mucha gente que está en la industria energética en Australia y ellos con muchísimo orgullo dicen yo soy público en Australia. ¿Sí? Otra vez, a lo mejor estoy comparando muy lejos, pero es importante que sepamos de esto, porque mire, ir a un cargo de estos es un honor realmente, ¿sí? Pero cuando llegas por credenciales,